3 de febrero de 1852. A las 10 de la mañana y durante unas 3 horas, federales, encabezado por Juan Manuel de Rosas, y unitarios, dirigidos por Justo José de Urquiza, protagonizaron la mayor batalla llevada a cabo en suelo argentino. La batalla de Caseros fue un hecho fundamental en la historia argentina, un cambio brutal y quiebre de época, la cual dio el salto hacia un modelo de organización constitucional. Si te interesa conocer a fondo los detalles de este famoso enfrentamiento que cambió la historia argentina, te invitamos a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un detalle de la batalla de Caseros. Sin más preámbulos, comencemos. La batalla de Caseros enfrentó al ejército grande al mando de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, y al ejército de la Confederación Argentina liderado por Juan Manuel de Rosas, en las inmediaciones de Buenos Aires el 3 de febrero de 1852. En un combate de apenas 6 horas, el triunfo fue obtenido por los primeros, lo cual devino en la renuncia y exilio de Rosas. Asimismo, Urquiza, nuevo representante de la Confederación, convocó a un congreso que sancionó la primera Constitución Nacional Argentina en 1853. No obstante, ello no significó el fin de los conflictos entre provincias, ya que Buenos Aires se negó a firmar la nueva Constitución y a acatar la autoridad de la Confederación. Si bien la organización política del territorio correspondía a una confederación de provincias autónomas que estaban unidas para las relaciones externas y los asuntos de guerra y paz, Buenos Aires mantenía su hegemonía. Esto era así porque el gobernador de dicha provincia, Juan Manuel de Rosas, había sido nombrado representante de la Confederación y, de esa forma, mantuvo gran influencia sobre todo el territorio por más de 20 años. Desde su lugar de poder, Rosas retrasaba continuamente la sanción de una constitución para evitar el reparto de los fondos de la aduana, de los que Buenos Aires se enriquecía. A su vez, en clave proteccionista, negaba la libre navegación de los ríos. Estas medidas generaban recelo en las provincias del litoral, ya que les impedían comerciar con Europa, a la vez que Buenos Aires continuaba acumulando todos los beneficios del comercio externo. La situación se agravó con el fin del bloqueo anglo-francés en 1850. Esto implicó la posibilidad de volver a comerciar con Inglaterra y Francia, las cuales, si bien habían finalizado el bloqueo, mantenían el sitio en Montevideo. Ante esta situación, Rosas prohibió el comercio con Montevideo para ejercer presión y expulsar a los extranjeros. Sin embargo, ello afectó a los intereses económicos de Entre Ríos, que perdía la posibilidad de comerciar con la ciudad de la Banda Oriental. Ante este hecho, el 1 de mayo de 1851, Urquiza aceptó la renuncia de Rosas, quien presentaba su renuncia todos los años, pero era rechazada, y asumió el mando de las relaciones exteriores. Este movimiento, conocido como pronunciamiento de Urquiza, implicó de alguna forma una declaración de guerra. Paralelamente, Urquiza fue conformando el ejército grande con fuerzas de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, la Banda Oriental y Brasil. Este ejército fue el que atacó a Buenos Aires y se enfrentó al ejército de la Confederación Argentina, liderado por Rosas, en la batalla de Caseros. Producto de las tensiones mencionadas, el 3 de febrero de 1852, las fuerzas de Urquiza y de Rosas se enfrentaron en la batalla de Caseros. Según las investigaciones, este enfrentamiento tuvo el mayor despliegue armamentístico hasta ese momento en Latinoamérica. El combate tuvo lugar en la estancia de la familia Caseros, actual partido de 3 de febrero, y duró solo 6 horas. La batalla fue rápida, comenzando a primera hora de la mañana y culminando a horas de la tarde. Desde el punto de vista militar, movilizó un volumen de fuerzas importante para la época de casi 50.000 soldados, se calculan aproximadamente 25.000 al mando de Urquiza, 10.000 de infantería y 15.000 de caballería, 45 piezas de artillería y 22.000 para el ejército rosista, 10.000 soldados de infantería, 12.000 de caballería, 50 piezas de artillería y 4 coheteras. Los partes de guerra esquemáticamente indican que Urquiza ubicó en el centro a las tropas de infantería y a la división imperial brasilera, al mando de Sousa, en ambos extremos a las grandes divisiones de caballería y grupos de artillería distribuidas en todos los frentes y en la retaguardia. Rosas ubicó del lado izquierdo a un grupo de infantería al mando de Pedro José Díaz y de caballería dirigida por Lagos, del centro a la derecha la artillería dirigida por Chilabert, sostenida por batallones de infantería, y la caballería comandada por Videla.
Rosas desoyó las sugerencias de su consejo de guerra de elegir otro campo y retirarse a la ciudad para provocar el desgaste del ejército oponente, adoptando finalmente la opción de presentar batalla. Urquiza, por el contrario, avanzando sobre el arroyo Morón hasta llegar a la zona donde se encontraba el Palomar de Caseros, residencia de Rosas transformada en centro de campaña, aplicó una táctica ofensiva y envolvente que destruyó el frente derecho rosista mientras desgastaba el flanco izquierdo con las tropas al mando del gobernador de Corrientes Virasoro. El combate duró mientras la artillería de Chilabert y las fuerzas de Díaz resistieron hasta quedarse sin municiones. El ejército grande de Urquiza había vencido. La derrota implicó la renuncia del gobernador de Buenos Aires y su exilio en Inglaterra. Así, Rosas fue destituido luego de 20 años en el poder y se dio inicio a un nuevo periodo que no estuvo exento de dificultades. Urquiza, al mando de la Confederación, convocó a un congreso que finalmente sancionó la primera Constitución Nacional. La misma establecía la forma federal de gobierno, la libre navegación de los ríos y la redistribución de los ingresos de la aduana. Como perjudicaba su situación privilegiada, Buenos Aires se negó a firmar dicha constitución y se separó como un estado independiente. Si te gustó el video, te invitamos a que nos dejes tu opinión en la caja de comentario y nos colabores con tu suscripción y me gusta. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.